Ok, ok, entonces vamos a comenzar en lo que nos habíamos quedado ayer. Voy a compartir mi pantalla. Dame un cachito. Ok. El día de ayer habíamos visto justamente lo que es la cláusula del where, del order by, lo que era el order lógico de las consultas. Habíamos dicho que la consulta lógicamente hablando en lo que es el SQL se ejecuta a partir de lo que es el select, perdón, lo que es el from, después seguido de lo que es cualquier cláusula de ordenamiento y o filtrado, como ser lo que es el where o el group by. Y después viene lo que es el select, la selección de datos que quiero mostrar. Y la última consulta en ejecutarse era lo del order by. A principio de la clase, que era lo último que nos quedamos la anterior semana, habíamos terminado de ver de lo que eran los alias de columnas y los alias de tablas, ¿no? Entonces lo último que me habíamos repetido es que en la parte del where yo voy a filtrar a los datos que estoy condicionando en mi consulta justamente a partir de una condición, ¿no? La condición, ¿qué es lo que se define como condición? Condición es un parámetro de evaluación que me puede dar un resultado verdadero, falso o en el caso de SQL también desconocido. Los datos o los valores o el row de resultados que me devuelva un resultado positivo, es decir, verdadero, va a ser parte de mi resultado. Cualquier otro dato que me devuelva un resultado, ya sea negativo, es decir, falso o desconocido, pues se va a obviar del resultado. ¿Cuáles son las ideas de hacer una condición? Justamente poder utilizar cláusulas condicionales como ser el igual, el distinto, un cachito, voy a aceptar a las personas que están entrando. Okay. El igual, el distinto, habíamos visto también, déjame pasar, lo que era el mayor igual, menor igual, el like, el distinto, ¿no? Como se los menciona. Algunos ejemplitos, por ejemplo, es cuando yo estoy seleccionando y me voy a ir a mi base de datos de la TSQL 2012, que es la que estamos utilizando. Entonces voy a hacer una selección. Primero para poder ver los datos de todos los datos de mi tabla customers. Y bueno, aquí puedo ya decir, ok, voy a mostrar lo que es el CusID, voy a mostrar lo que es el contact name, voy a mostrar tal vez lo que es el city, voy a mostrar lo que es la región, ¿sí? Entonces en la parte del where voy a utilizar una condición. Por ejemplo, yo quiero mostrar todos los customers que pertenezcan a, vamos a hacer country city, ¿ya? Al país de México, ¿sí? Entonces voy a decir donde country eres igual, y como México es una cadena la que maneja, es justamente un varchar lo que maneja. Entonces siempre los varchars se mencionan dentro de comillitas simples, ¿ya? Para que se maneje justamente como una cadena. Puedo utilizar el igual o puedo utilizar el operador de like, ¿ya? Como les decía ayer, el operador de like es mucho más diverso porque utiliza lo que son los comodines para poder, parámetros de comodín para poder hacer mucha más diversidad en el filtrado de datos. Por ejemplo, si yo quisiera todos los países, todos los customers a los que su país empieza con M, pues podría poner algo así, M
porcentaje, donde el porcentaje va a ser un comodín, que empiece con M y después tenga cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, pues me va a dar todos los countries que empiezan con M o que por ejemplo tengan la letra E en medio, ¿no?, del país. Y pues me va a mostrar todos los países que tengan letra E en medio de su nombre, ¿sí? Entonces el like es un operador que puede tener muchas más funciones de las que tiene el operador del igual, ¿no? O por ejemplo puedo decirle que el country esté entre la A y la Z, ¿no ve? O sea, entre la, no, vamos a poner un rango más chiquito, y la M, digamos, y después venga cualquier cosa, ¿no?, que empiece con la A o B o C o D, etcétera, hasta la M, y que después venga cualquier cosa. Ahora vamos a poner algo más restringido para que puedan notar la diferencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C, ¿no? Entonces incluye la A, la B, la C, y después viene cualquier cosa, solo quieren que empiece con esa letra, ¿no? Entonces es bastante versátil, muy útil el operador del like, en especial cuando estoy utilizando condiciones para columnas que sé que tienen parámetros de string, ¿no?, que son caracteres. Entonces en este caso es bastante útil utilizar el operador de like, ¿ya? ¿Qué más? Habíamos visto también lo que era el formato neutral de lo que es las fechas, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos el formato neutral o por qué utilizamos? No es totalmente mandatorio que ustedes utilicen este formato, pero la explicación y la razón en la que se les es más fácil es para que no importa que ustedes no conozcan el tipo de dato que ustedes están utilizando en su columna, que saben que es fecha o saben que es de tipo fecha, ya sea fecha tiempo o solo fecha, ¿sí? Entonces, si no tienen la seguridad y no saben el formato, el lenguaje en el que está su columna, pues si utilizan un formato neutral de la fecha, que es utilizarlo justamente como si fuera una cadena de caracteres, donde el año va primero, el mes después y después el día, pues se van a evitar tener que castear los datos. Castear es, por ejemplo, convertir los datos o tener que utilizar el formato exacto de la columna que está utilizando, a la que ustedes están realizando la comparación, pues les facilita la vida en ese sentido, ¿no? Habíamos hablado un poquito de lo que es el group by. No quiero adentrarme mucho todavía en esto, si bien sé que hay algunos ejemplos, pero más que todo es para explicar el orden lógico todavía ahorita. El día de mañana vamos a adentrar mucho más en lo que es el group by y entender un poco más sobre todo esto, porque hay hartísimos ejercicios que trabajan con lo que son múltiples tablas, que ya es un cacho más complejo y ya tiene mucho más sentido. Ya no es solo devolver algo de una tabla, sino es devolver realmente lo que son los reportes como tal, porque los reportes piden datos de múltiples tablas, ¿no? Entonces quiero indicarles esa parte más hoy día, y el día de mañana complementamos con lo que es el group by, ¿ya? Pero sí habíamos adicionado que el group by, bueno, habíamos mencionado que el group by lo que hace es colapsar mis datos en base a un criterio de agrupación, ¿no? Quiero agrupar por ciudad, entonces en vez de mostrar Bolivia, 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 Bolivia 100 veces con distintos valores, pues lo voy a agrupar, y cada vez que agrupo yo tengo que hacer hacer una función agregada, ¿no? Porque estoy colapsando mis datos. Al colapsar mis datos me obliga a tener una función agregada en el select, porque no puedo tener mis datos colapsados. ¿Y qué pasaría con los datos que están ahí en los rows? Digamos, es Bolivia, cuánta población tiene todos los años, ¿no? Entonces ese número va a ir cambiando año tras año, pero ustedes solo quieren que en su reporte diga Bolivia 500, Bolivia 100, Bolivia 300, ¿no? Entonces, si ustedes quieren colapsar ese dato por Bolivia
y que les muestre solo un solo valor de todo lo que es Bolivia, pues tienen que hacer algo respecto a esos datos. Y para colapsar se utilizan las funciones agregadas, donde una función agregada es aquella que recibe varios parámetros de entrada y una sola salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están entre las funciones agregadas casi todas las funciones matemáticas: suma, resta, average, lo que es mínimo, máximo, el count, también son parte de lo que son las funciones ya definidas en el sistema. Y algo que sí me olvidó complementar: durante todos los ejercicios van a empezar a ver este tipo de funcioncitas, que son funciones que ya existen en el SQL, ¿sí? Entonces, el día de mañana también vamos a ver un poco de estas funciones y les voy a mostrar una página que en realidad no es necesario que se la aprendan de memoria. Una vez más, todo lo de SQL está en la web. Pueden encontrar toda la sintaxis de todas las cláusulas que existen. La idea que yo quiero que aprendan es que realmente sepan cómo usar esta sintaxis. Que si le dice utilice el year para extraer el año de una columna de tipo fecha o fecha tiempo, ustedes sepan qué poner aquí adentro y no traten de meter, yo que sé, adiciones o una columna que no es fecha tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que más interesa al momento de utilizar las funciones predefinidas en el SQL, porque más allá de sabérselo de memoria, que en realidad es imposible saberse todas las funciones habidas y por haber que existen en SQL ya predefinidas, entonces es mucho mejor saberlas usar. Incluso cuando yo les doy el examen, les dejo meter como una especie de formulario, o yo les doy el formulario de las funciones que entran en los ejercicios que les doy, ¿no? Para que no tengan que rebuscarlo, no tengan que estar inventándose nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el objetivo no es que aprendan de memoria esas funciones, sino que sepan cómo utilizarlo, ¿ya? Eso prácticamente. No sé si hay alguna duda hasta este punto sobre toda ese retroceso atrás que hemos hecho de la clase de ayer. También habíamos visto lo del order by, ¿no? Habíamos dicho que ordena una columna y puede ordenar más de una columna, pero ordena la segunda respecto a la primera, la tercera respecto a la segunda y así sucesivamente. Aquí nos hemos quedado un cachito cortitos y voy a agarrar justamente este ejemplo para continuar a decir la parte del order by. Una pregunta, Sheila. Dime. En cuanto al agregador, como en este caso count, si hubiera habido otro agregador en select, ¿tengo que poner en igual el mismo agregador o solo es necesario un agregador? Si yo Este pongo select having, 2. o sea, en este caso el having va a ser un filtrado sobre tu ordenamiento, ¿ya? En realidad esta condición va a depender qué es lo que te pidan, ¿no? En este caso le estaba pidiendo el número de empleados que han sido contratados que sean mayores a uno, ¿no ven? Que por lo menos hayan 2 empleados. ¿Y qué es lo que define eso? Justamente eso, esto, ¿no ven? Es el número de empleados. Aquí cuentas tú cuántos empleados hay. Entonces necesitas filtrar por eso, ¿no? En este caso específico. Podría ser cualquier otra condición. Esta es una condición tal cual como lo es el where. Esto es igualito, ¿no? Entonces es coincidencia que esto coincida con esto, ¿no? Ahorita, porque realmente le está pidiendo eso, ¿no? Y esa condicional siempre tiene que ser de la función de agregación, ¿no ve? Sí, O otro. generalmente lo es porque estás haciendo el filtrado de la agrupación, ¿no ve? Entonces sí, o sea, no es, me atrevería a decir que Entonces sí el where siempre. nomás. Ajá, sí, exacto, sí, porque si no en otro caso utilizarías exactamente solo el where. Gracias De por la nada, aclaración. nada, no te preocupes. Ok, entonces en el order by, chicos, hay dos cositas que quería mencionarles también. Habíamos visto el tipo de criterio que puedo utilizar para el order by. Voy a utilizar un criterio ascendente, que puedo no ponerlo y por defecto es ascendente, o también podría ponerlo como ASC, ¿sí? Da exactamente lo mismo. Y un criterio descendente, que en este caso sí necesito ponerle el desk. Puedo tener distintas columnas ordenadas con distintos criterios sin ninguna restricción, o todas las columnas ordenadas con el mismo criterio.
¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, otra manera de mencionar esto es utilizando lo que es los alias, ¿ya? En el order by puedo utilizar lo que es alias. Si ustedes se dan cuenta acá, este de acá es un alias, no es el nombre de la columna, es el alias de esto, ¿sí? Del hire date, de sacarle al hire date su año, y eso se va a llamar year hire, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy ordenando por, en vez de ponerle el nombre de mi columna, le estoy poniendo el nombre de mi alias. Puedo hacer eso, ¿sí? En el order by sí me permite hacer eso. Otra cosa que también permite hacer es utilizando el orden cardinal de las columnas. Por ejemplo, el country va a ser el número 1, el year hire va a ser el número 2 y el num employees va a ser el número 3. Yo puedo poner aquí, yo puedo poner aquí, no está activado mi teclado ya. Yo puedo poner aquí 1 y puedo poner aquí 2, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Ordenar por la columna 1 que te muestra en el select, ordenar por ascendente, y la columna 2 que te muestra en el select descendente, ¿sí? También pueden hacer eso, es exactamente lo mismo. El único tema con este medio de ordenamiento cardinal es que si algún rato ustedes deciden cambiar el orden en su select, esto va a dejar de tener el sentido que tenía originalmente, ¿ya? Que si a mí se me ocurre agarrar y meter el country en medio, ahí, porque no sé, al cliente se le ocurrió que estaba más bonito mostrado así, pues el order by va a cambiar totalmente, porque ahora tu columna 1 va a ser el hire date, tu columna 2 va a ser el country y tu columna 3 va a ser el name employees, ¿sí? Entonces, es de alto mantenimiento porque tiene que verificar que lo que estaba escrito antes sea escrito actualmente de la misma manera. Y obviamente si lo cambiamos y no tenemos noción de lo que hemos cambiado, es mucho peor, ¿no? Entonces vamos a tener que retroceder atrás, hacer un rollback hacia atrás, ver qué era lo que estaba haciendo originalmente y después volverlo a poner. Pero en algunos casos van a haber ejercicios donde sí utilicen los números cardinales para hacer el ordenamiento, ¿ya? Esa era una de las cosas que quería mencionarles. Y la otra cosa sobre el order by, que es posible hacer el ordenamiento de columnas que no me muestran en mi select. Es decir, por ejemplo, yo tengo la tabla empleados en este caso. Yo en mi select en ningún momento tengo EmpID aquí, ¿verdad? Pero yo en el order by puedo poner ordenar por ese criterio. Perdón, es que estoy utilizando el group by. Vamos a hacer un cachito el group by para que esto pueda no mostrarlo, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué pasa eso, ¿ya? Entonces, acá yo no tengo EmpID en mi select. No tengo para nada EmpID. Tengo año de contrato y tengo la ciudad donde han sido contratados, nada más, ¿no? Pero sí puedo ordenar por una columna que no me muestre mi select. ¿Esto con qué propósito? Imagínense que ustedes tienen un reporte que les quiere mostrar y les dice, bueno, no sé, o sea, ordénalo como a ti te parezca, ¿sí? Entonces, a veces el criterio de ordenamiento puede variar de un customer a otro, ¿no? Entonces, tal vez el mejor criterio es utilizar el primary key, pero no quieren que esté en su reporte, o sea, no quieren que se muestre el primary key en su reporte. Ok, pero como ustedes saben que meten los primary keys son únicos, y en este caso es numérico, entonces de hecho va a ordenarlo a través del ID que ha sido entrado cada empleado, ¿no? Entonces para mí es un criterio suficientemente válido, ya que el customer no tiene un criterio válido fuerte. Entonces pues voy a utilizar esto, pero no quiero que se muestre porque mi cliente no quiere que se muestre esa columna, entonces lo ordena. Es posible hacer eso, ¿sí? Cuando no es posible meter aquí una columna que no sea parte de su select, cuando están utilizando la cláusula del distinct, porque ahí se están asegurando de que no metan duplicados, y el distinct va columna tras columna viendo que no tenga duplicados.
Si aquí ustedes tratan de ordenar por una columna que tal vez incluso tenga duplicados, el distinct va a fallar, ¿ya? Entonces, siempre y cuando aquí tenga distinct, ustedes no pueden utilizar una columna que no esté mencionada en su select. Esa es la única restricción. ¿Ya? Preguntas. Ok. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Vamos a hacer, en realidad vamos a hacer algo más sencillo para que sea más entendible. Vamos a trabajar con este de acá. Digamos. ¿Ya? Tengo un reporte que me devuelve todos los customers que son del país de USA. ¿Sí? Vamos a poner un poquito mejor. Vamos a poner esto más ID customer, ¿no? Y el resto está bien, ¿ya? Entonces quiero que eso se muestre así. Ahí, vamos a poner, vamos a mejor convertirlo. Vamos a convertirlo todo a castellano, ¿ya? En región nomás, ¿ya? Ok, ya tenemos, solo le he agregado alias para que se pueda mostrar las columnas en castellano y no en inglés. ¿Sí? Entonces, y yo voy a ordenar por ciudad, en realidad por región. Por región. La pregunta es, si yo acá le pongo país, que es el alias de country, ¿corre o no corre el query? No corre. Eso no corre. Solo permiten el override. Ya, ¿por qué exactamente no corre? No, la columna alias no le permite en el front, en el where, en el group by o en el ABI. Solamente se puede poner en el order by. No lo reconoce como columna. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo reconoce? Está bien la respuesta, por si acaso. ¿Cuál sería la razón lógica por qué no reconocería esa columna? Tal vez porque el where busca dónde está. Entonces va a buscar la tabla y la tabla no está porque no está, esta no la está cambiando, no la está utilizando el alias. Cerca, sí, creo que tienes la respuesta exacta, Lorelei. ¿Ya? Por el orden lógico de ejecución, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo primero que va a venir acá va a decir from customers y se va a ir a su base de datos. Customers. Perfecto. Ok, ya sé de dónde voy a sacar. Y dice where país like USA. Entonces viene y dice país. No existe país. Y falla, ¿no? Porque se dan cuenta que lo primero que hace el orden lógico de ejecución del SQL es ejecuta el from y después se va a cualquier cláusula de agrupación o filtrado y después recién hace el select, ¿ya? Entonces lo primero que viene es acá el where y busca país. Al no encontrar país falla y les dice columna inválida, país no existe. ¿Sí? Y tiene razón, ¿no? Para ese momento país no existe, ¿no? Entonces en el where jamás de los jamases se puede poner alias de columnas, jamás, ¿sí? Porque el orden lógico de ejecución no lo permite. Pero si yo, digamos, vamos a utilizar este de acá, vamos a ordenar por ciudad, ¿ya? Pero si yo hago lo mismo en el order by, no hay ningún problema, porque viene acá, dice customers, perfecto, donde country es igual a USA. Entonces se viene acá, agarra country y dice, ok, filtrame todos los que son USA. Ok, ya está. Entonces después le dice QSID, ya,
eres ID cliente. Perfecto, lo guarda en memoria temporal. Contact name, eres nombre. Perfecto. Country, eres país. City, eres ciudad. Y región, eres región nomás. Ok. Entonces después dice, una vez que he empezado a decir quién es quién y cómo lo va a mostrar, le dice el tipo de ordenamiento que va a tener. Entonces le dice, ordename por ciudad. ¿Quién eres ciudad? Ah, ciudad, yo ya te conozco. Te has creado antecitos y ciudad eres igual a city. Entonces tengo que ordenar por city. Y lo ordena. ¿Sí? Entonces estaba muy bien, chicos, su respuesta. La idea es que en lo que solo se puede utilizar alias en lo que es el order by, y la razón es por el orden lógico de ejecución que tiene el SQL. Entonces, jamás de los jamases utilicen alias en where, en having, en order by. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les va a reconocer. Les va a dar. Y ese error que les da es bien típico, ¿no? Entonces a veces cuando les sale me dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo ejecutar? ¿Por qué me dice que no existe? Sí, he creado bien, ¿no? O sea, sí lo he puesto bien, todo está bonito. Y sí, efectivamente sí está bonito, pero no existe porque nunca se ha creado todavía eso, ¿no? No conoce que es país en el momento de cuando está ejecutando el where. Preguntas. Resumiendo, primeramente se procesa la cláusula from, luego el where, luego deciden el select, y es por eso que no lo reconoce. Exacto. Y por último el override. Ajá, exactamente. Ah, ya, ok, gracias. No. Ok. Entonces con eso estaríamos un poquito ya sellando lo que es la parte de lo que es el where y el order by, que son las cláusulas más utilizadas en lo que son consultas, y vamos a ver ejercicios también para poder terminar de ver. ¿Ok? Entonces acá también otra cosa que habíamos dicho es que también puede incluir más condiciones, no solo puede ser una condición, ¿no ve? Puede ser más condiciones, por ejemplo, que sea country igual a USA y vamos a ver qué. Déjame ver. Acá. Y la región sea esta, digamos, esta es que se repite harto. Y la región sea esa, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hace es buscar todos los países que sean USA y también cumplan con la condición de que su región sea WA. ¿Ok? ¿Qué pasa si pongo OR? Que es otra de las condicionantes que puedo poner acá. Entonces, lo que va a hacer es mostrar todo lo que es USA o tenga también la región WA. Entonces, independientemente si eres WA, si eres USA, te muestras. Si eres WA y no eres USA, igual te muestras, ¿sí? Entonces, en este caso, cumple la una o cumple la otra, el resultado se muestra. En el otro caso, sí o sí, las dos tienen que cumplirse para que el resultado se muestre. ¿Ya? Entonces es posible meter más de una condicionante en la sección del where. ¿Cómo se los separa? Con operadores lógicos, and o or. Esos son los operadores lógicos, ¿sí? Entonces siempre es condición, and o or, condición, and o or, condición, y así tantas condiciones ustedes quieran tener. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, vamos a ir con nuestro módulo 4. Perdón, esto es 4, no 5. ¿Sí? Okay, ahorita vamos a ver lo que es consultas a múltiples tablas y aquí vamos a ver un poquito el sentido que tiene tener alias, ¿ya? Pero antes de adentrarnos a lo que son lo que es el tema de la condición lógica siempre de todas las tablas al momento de hacer múltiples consultas a múltiples tablas, tenemos que hablar de un concepto súper básico que es el producto cartesiano. Y si ustedes rememoran un poquito a sus años de colegio, el producto cartesiano
hablábamos, al menos en mis tiempos, de cuando yo estaba hablando de conjuntos y yo decía, ok, ¿qué es un producto cartesiano? Es la unión de los elementos de un conjunto con la unión de los elementos del otro conjunto. Todos los elementos de un conjunto versus todos los elementos del otro conjunto se unen. Eso es un producto cartesiano. ¿Cuántos elementos voy a tener en mi conjunto resultante? Pues el número de elementos de mi conjunto A por el número de elementos de mi conjunto B. Eso va a ser un producto cartesiano. Entonces el producto cartesiano no tenía un predicado, o sea, no tenía una condicionante. O sea, yo no me condicionaban para poder unir un conjunto con el otro. Si podemos aplicar el mismo concepto al SQL, también vamos a ver que en SQL existe producto cartesiano. Entonces, cuando yo estoy uniendo dos tablas o más de dos tablas, indiscriminadamente, es decir, sin ningún criterio de condicionamiento, estoy haciendo un producto cartesiano. Si yo tengo la tabla A que tiene una columna que se llama name y una tabla B que tiene una columna que se llama product, y si yo quiero unir ambas tablas, el resultante va a ser una tabla que tenga ambas columnas con todos los datos de la columna A con la columna B. Digo, del conjunto A, de la tabla A con la tabla B. Por ejemplo, Davis con Alice Muto, Davis con Gramita, Davis con IvoConfig, Fan con Alice Muto, Fan con, y así sucesivamente hasta que complete el total de los datos de los conjuntos como tal. ¿Sí? Entonces, acá yo no necesito un parámetro de condicionamiento de unión de las tablas. Las une y no pregunta si necesita alguna condición o no. ¿Sí? Entonces va uniendo y la condicionante, en realidad el resultante es los elementos de un conjunto por los elementos del otro conjunto. ¿Cuántos rows voy a tener resultantes? El número de elementos de mi tabla A por el número de elementos de mi tabla B. En este caso 3 por 3 son 9 datos los resultantes. Entonces, al empezar a ver el criterio de unión de las tablas, pues vamos a empezar también a ver cuál es el parámetro básico de unión que tienen las tablas en sí. Y eso es un producto cartesiano. ¿Sí? Dicho esto, viene lo que es el término de join. Join en SQL significa unión de más de dos tablas. ¿Con qué idea, no? Con la idea de poder compartir los datos, poder ver los datos para poder sacar reportes más complejos, ¿no? Para poder sacar reportes más complejos que involucren la relación que tiene una tabla con la otra, ¿ya? Entonces yo puedo unir tablas sin ningún criterio, como es el producto cartesiano y que en SQL se llama cross join, o puedo unir una tabla con algún criterio y que vamos a ver cuáles son los tipos de joins que pueden existir al poder unir dos o más tablas con algún criterio, ¿ya? Voy a volver a esta figurita de acá, pero me voy a pasar a lo que es el cross join, ¿ya? El cross join es lo mismo, el mismo concepto que les había dicho de lo que es producto cartesiano, ¿sí? Es la unión de una tabla con otra indiscriminadamente tenga sus resultados. Entonces yo voy a unir una tabla, los conjuntos o los rows de una tabla con los rows de otra tabla. ¿Con qué condicionante? Con ninguna. No necesito ningún predicado de condición de unión de las dos tablas. Y el resultado va a ser absolutamente todos los datos. ¿Afecta al performance de la base de datos? Sí, afecta. Imagínense que su tabla tuviera 100 datos y esta otra tuviera otros 100 datos. Entonces va a ser el resultado 100 por 100. Eso va a ser su tabla resultante. Ahora, estamos hablando de una base de datos súper chiquita al decir 100. Las bases de datos de usuarios tienen teras de información.
Entonces, al momento de unir esos teras de información, si yo realizo un producto cartesiano, obviamente va a impactar en el performance de mi base de datos. Es por eso que los cross joins no son muy utilizados, no es algo que ustedes vayan a utilizar en su día a día. Si aquí hay personas que se están postulando o se están preparando para hacer testeo, o sea, para ser ingenieros de calidad, ¿cómo podría utilizar? Y en realidad también los developers, ¿sí? ¿Cómo podría utilizar o cuál sería mi caso de uso de utilizar el join, el cross join? Pues pueden utilizarlo para el llenado de información en el caso de que quieran testear con una base de datos de performance. No es tan fácil conseguir una base de datos de performance y mucho menos que el cliente te preste su base de datos a disposición de todos sus datos, ¿no? Entonces, si necesitan simular una base de datos de performance, donde tengan que meter un script que llene esta base de datos, obviamente, pues pueden hacerlo a través de cross joins, que en realidad no les interesa ahí la naturaleza del dato, o sea, no les interesa en sí el dato que les da, lo que les interesa es la cantidad de dato que genera, ¿ya? Entonces, al momento de hacer eso, pues pueden utilizarlo para poder llenar información rápidamente a una base de datos. Y también pueden obtener datos randómicos en caso de que necesiten testear y necesiten datos randómicos que se llama generados automáticamente de cualquier unión de cualquier tabla, pues pueden hacerlo a través de lo que es un cross join. ¿Cómo se representa en SQL un cross join? Entonces, esta va a ser esta tabla. Voy a ver más o menos cuántos rows tiene. Voy a checarlo un cachito, por favor. Tiene 91 rows, ¿no? Entonces, una consultita. Dime. Y el tema de, justo estoy intentando, bueno, no sé, no he escuchado bien esa parte, pero cuando se coloca, digamos, dos tablas de from sales y un punto y otros customers, ¿eso significa que nos va a mostrar los datos de las dos tablas? ¿O va a seleccionar de esas dos tablas lo que se busque, por ejemplo? Este es customers, ¿no? Como tal. Sí, esa. Ya, o sea, ahorita ¿cuál es tu pregunta exactamente? No logro entender. El nombre de, o sea, sales y customers ahorita son dos tablas, ¿no? No. Sales es el nombre de lo que es el esquema de la base de datos. Y bien que preguntas porque no les he explicado lo que es un esquema, ¿verdad? Sí, hágame recuerdo. O alguien sabe qué es un esquema. Ok, no les he explicado. Este es el nombre de la tabla. ¿Sí? Este es el nombre del esquema, ¿ya? Un esquema en bases de datos es algo que me permite, es un objeto que se crea acorde en la base de datos, que me permite asignar, organizar seguridad a mi base de datos, ¿ya? Entonces, esto es independiente, chicos, de la base de datos. Si yo no quiero meterle un esquema, el esquema por defecto que utiliza SQL es este DBO. ¿Sí se ve? ¿Ya? Entonces, para los que se preguntaban qué era ese DBO que aparece delante de sus nombrecitos de sus tablas, ese es el esquema por defecto que maneja SQL, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo tengo una base de datos que quiero organizarla por esquemas, pues, por ejemplo, esta base de datos, la que tenemos de ejemplo, ¿no? Entonces digo, ok, en mi empresa hay 3 grandes áreas: HR, producción y ventas. Yo quiero que las tablas que están relacionadas a producción tengan seguridad de cierta cosa, o sea, todos los usuarios que sean de la área de producción puedan ver estas tablas, manipularlas, organizarlas, que no sé qué, pero eso no pueden hacer los de ventas, ¿sí? O los de producción sí pueden entrar a las tablas de ventas también, pero con ciertas cosas restringidas. Entonces eso se hace a través de esquemas, cuando ya quieren ponerle seguridad a sus tablas en específico, a sus datos en específico, se hace a través de esquemas. Entonces, donde ustedes pueden agarrar y empezar a poner los esquemas acorde a la idea de
de estructura que ustedes tienen en su base de datos. ¿Ya? Entonces no es algo que esté definido por defecto. Como les digo, lo definido por defecto es este DBO. Los esquemas que muestran aquí es algo propio de la base de datos y acorde a cómo ustedes quieren estructurar su base de datos. ¿Ya? ¿Qué más? Un esquema puede pertenecer a muchas tablas. ¿Sí? Producción, categories, production, products, production, suppliers. ¿Sí? Pero una tabla solo puede tener un solo esquema, no puede tener dos esquemas. ¿Ya? Esa es la regla, básicamente. Entonces, cuando te digo cuál es el nombre de tu tabla aquí, es customers. ¿Cuál es el nombre de tu esquema? Es sales. En sí, solo estás consultando a la tabla customers al hacer esto. No hay una tabla sales como tal. No existe tal cosa. ¿Sí? No hay una tabla sales aquí. ¿Sí? El nombre en sí de la tabla es customers, pero como esta base de datos en específica tiene esquemas asociados a las tablas, se menciona el nombre del esquema, punto, el nombre de la tabla. Gracias, Jorge, por esa intervención. Me has ayudado a clarificar esa partecita. Gracias. Ok. Ok, entonces retomamos un poquito. Al hacer cross joins, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que yo hago cross joins? Yo puedo utilizar lo que es cross join acá y puedo unirlo con esta o con otra tabla distinta, ¿no? Entonces vamos a unir con orders, tal vez, ¿ya? Entonces ahí ya no necesito ningún parámetro de condicionamiento entre una tabla y otra, simplemente las uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el query sigue ejecutando. Ya no es tan trivial, porque va a unir esos 91 customers con las n orders que haya, ¿no? O sea, no me acuerdo cuántos datos tiene sales orders, pero sí podemos consultar rápidamente aquí. Select from, vamos a copiar esto. ¿No? Entonces, en orders había 830 datos, ¿sí? Entonces son 830 rows por 91 rows y esos son los rows resultantes de este cross join, ¿sí? Que no me acuerdo cuánto ha dado hace rato, pero ahorita lo vemos. Y como pueden ver, no es tan trivial la ejecución, o sea, no tarda ya un milisegundo, ¿no? Ya tarda un cachito más de segundos. Son 75.530 rows, ¿ya? ¿Y qué es lo que he unido? Es cada customer con cada orden, cada customer con cada orden, así sucesivamente hasta completar todos los customers con todas las órdenes, todas las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿cuándo utilizan el cross join? Cuando no les interesa el dato como tal, o sea, no les interesa este detalle, sino les interesa la cantidad, ¿ya? Y cuando quieren generar datos randómicos, ¿no? Cuando quieren mezclar unos con otros para tener datos randómicos, ahí es cuando utilizan cross join. ¿Sí? Preguntas. Ok. Entonces ya vamos a ir a lo que es un cachito. Voy a ver un cachito acá. Sí, ya está bien. Vamos a ir a ver los dos grandes grupos de joins que sí me interesa que los sepan bastante bien y que son los más utilizados y que son los más comunes en sí, ¿sí? Uno es lo que son los inner joins y otros es lo que son los outer joins, ¿ya? Los inner joins se caracterizan, y voy a volver un cachito a mi figurita de acá para que podamos revisar un poquito cómo se ve en términos de conjuntos lo que son el inner join. El inner join se representa así en conjuntos, ¿ya? Entonces, si yo estoy uniendo dos tablitas que los vamos a asemejar a los conjuntos, si yo tengo mi tabla A y mi tabla B, lo que va a devolver es lo que coincide entre esos dos conjuntos, entre esas dos tablas, ¿no? Entonces, para ver lo que coincide,
yo voy a introducir un nuevo concepto que es el concepto de predicado. ¿Ya? El predicado es la condición de unión o es la condición de igualdad que quiero que tengan estas tablas. ¿Ya? Ahora, como les digo, así es como lo represento en conjuntos. Si ahora quiero volver a lo que es mi tabla como tal en SQL, lo que va a representar acá es una condición, ¿no? Esta condición, por lo general, suelen ser los primary keys, ¿ya? Es la condición de unión que suelen ser los primary keys, pero no es necesariamente solo los primary keys. Hay muchas otras condiciones que pueden ser parte de este predicado, ¿no? Y aquí les dejo un ejemplito que claramente no necesariamente es solo el primary key la condición, sino puede haber muchas más condiciones, puede ser cualquier otra cosa que no sea el primary key para poder condicionar, ¿no? Entonces, una vez más, retorna solo aquellos resultados que coincidan con su condición o con su conjunto de condiciones, ¿ya? Porque puede haber muchos más acá. Todos aquellos resultados que son falsos o desconocidos son descartados, no los revisa, o sea, no los toma en cuenta. El filtrado también puede agregarse en el on, es decir, yo puedo agarrar y agregar más de una condición aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que lo veo en SQL? Entonces, acá y acá voy a pedir que se abran lo que es el módulo 2, si no estoy mal, de su PPT, su módulo 2, donde habíamos visto estructuras, y creo que el último, no, mentira, no es aquí, es un módulo 3, si no estoy mal. No, sí es el módulo 2, pero está más antes. Exacto, aquí, ¿no? Entonces aquí ya vemos un poquito más las relaciones, ¿ya? Estas relaciones que habíamos marcado nosotros para poder hacer, ya sea la base de datos que ustedes han simulado, estructurarla con que les había dado de ejemplo, o revisando la base de datos del curso que estamos utilizando, estas relaciones marcan los caminos que yo puedo recorrer entre una tabla y otra. ¿Y qué es lo que hace fácil el acceso entre recorrer en una tabla y otra? Pues las llaves. Una llave primaria es aquella que es la identidad de una tabla. Dice la teoría que cuando yo normalizo las tablas, normalizar es ponerle cierta formalidad. Hay 5 formas normales en las tablas y cada forma normal tiene ciertas reglas que aplican a las tablas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera forma normal dice que todas las tablas tienen que tener un identificador único, ¿sí? Entonces, ese identificador único es el ID de cada tabla y se lo llama llave primaria o primary key, ¿sí? Entonces, ese primary key es lo que me permite tener identidad propia en cada tabla. No se repite. Puede ser el acceso hacia otra tabla, puede migrar de una tabla a otra, sí puede migrar, ¿ya? Entonces me permite hablar con mis relaciones, ¿no? El primary key es medio clave en esto de estructuras de bases de datos. Entonces, cuando yo estoy haciendo inner join, una de las cosas que pueden utilizar como condicionamiento de unión es el primary key, que justamente ustedes se aseguran que la otra tabla tenga relación con ustedes y pueden a través de esa relación construir el camino que quieren armar entre una tabla y otra. Por ejemplo, si yo quiero sacar los productos, los nombres de los productos que ha comprado este customer, yo sé que mi nombre de producto está en products y tal vez el ID del producto esté en order details, pero el customer ha realizado una orden. Entonces voy a tener que ir a orders, a order details y a products para acceder al nombre del producto que ha comprado este customer a través de una orden y que se encuentra esa orden detallada en un detalle de orden, ¿sí?
Entonces ya tengo marcado un camino. ¿Cómo voy a hacer? Pues voy a ir accediendo. Customer se relaciona con orders. Entonces, ¿cómo se relaciona? Y busco cómo se relaciona. Una vez que encuentre la relación, me voy. Órdenes se relacionan con detalles de orden. Entonces, ¿cómo se relaciona? Una vez que busco esto, ya me voy al próximo. Y así sucesivamente yo puedo ir marcando el camino de acceso hacia cualquier tabla. Como les digo, una vez más, generalmente este acceso suele ser el primary key. Generalmente, pero no es el único acceso. Pueden poner ustedes otra condicionante o más de una condicionante para poder unir una o más, dos o más tablas. ¿Ya? ¿Dónde está mi PPT? Esto lo voy a cerrar, por favor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que muestra una vez más? Muestran todos los resultados que coinciden, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente customers y vamos a hacer un join, ¿no? Entonces, si así se dan cuenta, aquí me aparece ya un errorcito, ¿no ven? Aquí me dice algo falta, ¿no? Entonces hay una sintaxis incorrecta. ¿Por qué? Porque ya en el join ya no se une indiscriminadamente una tabla con otra, ¿no? Sino que ya necesita una condición de unión. Esa condición de unión se llama predicado. En el predicado yo utilizo una manera de unir, una condición de unir dos tablas, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo mi tabla orders, que aquí en mi tabla orders, si yo reviso la información, tengo el order ID, tengo el cus ID, tengo el emp ID y bla, 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 ¿no? Aquí yo puedo revisar que está el cus ID, y el cus ID es el ID de mi tabla customers. Entonces, ya he encontrado una manera de relacionar ambas tablas. Puede que no sea la única, pero he encontrado una, ¿ya? Entonces, aquí yo le tengo que decir, ok, cus ID de quién, de qué tabla. Entonces aquí tengo que decirle, ok, de la tabla sales customers, sales.customers, el cus ID tiene que ser igual, lo voy a bajar acá para que se vea ya, tiene que ser igual a al cus ID de la tabla sales orders, sales.orders.cus ID. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, ya tengo el caminito marcado entre esas dos tablas, y lo que va a hacer es sacarme los resultados. Y vamos a limitar un poquito esto, vamos a poner el contact name, aquí vamos a poner el order ID para ver qué orden es, y nada más, ¿ya? Entonces prácticamente me va a mostrar el customer y qué orden ha hecho, el customer y qué orden ha hecho, el customer qué orden ha hecho. Por ejemplo, este customer ha hecho todas estas órdenes, ¿no? Este customer ha hecho todas estas órdenes, y así sucesivamente va a ir mostrando. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Dice, va a sacar todos los resultados que coincidan. Aquí me está sacando todos los customers que han hecho al menos una orden, porque si no tuviera su relación con la otra tabla, no me sacaría el resultado, no mostraría nada, ¿no? Entonces, ¿qué es prácticamente lo que te muestra este query? Todos los customers que han hecho al menos una orden, ¿no? Al menos una orden, al menos tienen una coincidencia en la tabla orders, porque si no tuvieran coincidencia no les mostraría, no sería parte de mi resultado, ¿sí? Perdón. Entonces, aquí es donde viene el tema de los alias. Si yo veo a simple vista, es bastante tedioso entender, ¿sí? Es bastante tedioso entender, porque aquí pongo, no solo, para colmo, esta base de datos tiene
esquemas y ya de hecho está bien complicado meter todo. Imaginen que su query sea muy largo. Entonces tener que escribir sales.customers, bla bla, igual sales orders, no, o sea, es demasiado complicado, ¿ya? Entonces aquí es donde yo pongo los alias de tablas, donde yo puedo poner cosas que sean más fáciles de poder nombrarlas, ¿no? Entonces en vez de meter todo esto, pues ¿qué es customers? Customers es C. ¿Qué es sales orders? Sales orders es O. Entonces, pucha, se resimplificó, ¿no? Entonces en vez de meter todo ese chorizo de nombre de tabla, le meto C.casID o .cusid, ¿no? En este caso yo no estoy en una condicionante where, por si acaso, sigo en el from. Entonces, como ha ido from sales a C, aquí se ha creado el alias. Entonces, al momento de ir a long, ya sabe que C es sales customers, ¿sí? Entonces, por eso es que no existe el conflicto de no existe el alias, ¿no? Porque ahorita sí estamos creando el alias en tablas aquí, ¿ya? Otra cosa para lo que es bastante útil utilizar alias de tablas es cuando yo quiero mencionar una columna que tiene conflicto con más de dos tablas. Por ejemplo, la columna QSID existe en la tabla Customers y existe en la tabla Órdenes. Cuando yo ejecuto esto, me dice este error que es súper clásico: columna ambigua. Y me nombra el nombre de la columna que está ambigua, ¿no? Me dice ambiguous column. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe cuál quieres que muestre, si el QSID de la tabla Customers o el QSID de la tabla Orders. Entonces, en estos casos, ustedes necesitan hacer referencia exactamente a qué QSID se están refiriendo, ¿ya? Entonces, en vez de poner, aquí tendrían que poner sales.customers. Bla bla bla, ¿no ve? Entonces, igual, tedioso de mencionar y ya tiene mucha más dificultad de poder hacerlo. Entonces, en vez de poner todo eso, ponen c.qsid y ya, ¿no? Entonces ya va a mostrar el QSID de la tabla que ustedes le han dicho que muestre, que en el caso de join es igual una con otra. ¿Qué más? En términos de sintaxis, pueden poner eso o pueden poner esto. Ambas consultas es exactamente lo mismo. En uno le ponen inner join y en el otro le ponen join. Es lo mismo, ¿sí? No hay diferencia. Otra cosa que también es lo mismo es lo mismo decir tabla 1 join tabla 2 o lo mismo decir tabla 2 join tabla 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. El resultado no se altera. Vamos a ver un ejemplito mucho más simple que no tiene nada que ver con la base de datos que estamos revisando. Vamos a hacer con un ejemplo más en papel para que vean cómo realmente ejecuta SQL por debajo, para que se muestren los resultados y después de eso ya ustedes van a entender el orden de ejecución. ¿Ya? Y no les va a quedar mayor duda, o espero que no les quede mayor duda a cómo ejecuta SQL por debajo. Preguntas. Sí, una pregunta, no sé si va al tema esto, pero si hiciera mis condiciones, ¿daría lo mismo poner en el long que en el where? No, porque el where lo que hace es filtrar de tus resultados, o sea, de la tabla de tu resultado lo que hace es filtrar, ¿eh? No está, el where no te permite, o sea, te voy a decir que sí, pero no, ¿ya? Es que este de acá, el join como tal, es un formato nuevo que existe, se llama ANSI 92 y lo vamos a ver justamente un cachito más. ANSI 92 es el nuevo formato que te permite poner la condición en el mismo from y lo que evita es que tú puedas tener un producto cartesiano en caso de que te equivoques, ¿ya? Antes
Lo que pasaba es que nosotros hacíamos esto. Y bueno, para las personas que han tenido experiencia con SQL mucho más antes que surja el join como yo, lo que hacíamos era esto. ¿Sí? Uníamos las tablas con la coma. Si queríamos unir 10 tablas, poníamos tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y en el where poníamos la condición. ¿Sí? Así hacíamos. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo de los avances que ha habido en SQL y todo, si tú te equivocabas o si tú obviabas algún where, digamos de alguna condición de acá, digamos que imagínate que tienes 5 tablas aquí. Uniste tabla 1 con tabla 2 con tabla 3, te olvidaste unir tabla 3 con tabla 4, no pusiste aquí su condición, ¿ya? Y uniste la tabla 4 con la tabla 5. Al olvidarte poner la condición, ya has creado un producto cartesiano entre las dos tablas. Porque cuando tú obvias esto, lo que haces es crear un producto cartesiano. ¿Sí? Ya, gracias, pero mi pregunta era, ¿no es que cuando uno hace también inner join, también algunas veces tiene que hacer un word? Sí. Ahora mi pregunta era si ese word lo puedo poner en el on o no es factible eso. Es factible ponerlo, pero muchas veces el resultado puede variar, ¿ya? Porque aquí esa condición que vas a poner en el where va a ser parte de la condición de unión de ambas tablas, ¿ya? Entonces, acá tú vas a unir con esa condición más, o sea, vas a decir que se cumpla esto y que se cumpla la condición para unir los datos. Si no se cumplen los dos, no entra tu dato, ¿ya? ¿Qué es lo distinto? Que aquí primero unes y después recién filtras, ¿ya? Entonces te aseguras que todos los datos estén primero unidos y después los filtras. Entonces depende qué es lo que quieras, el resultado puede variar. Pero sí es posible poner la condición del where acá en el on. Pero varía, ¿no? Varía. Algunas veces no varía porque por la estructura de la base de datos, por los datos que tiene, puedes tener lo mismo haciendo uno versus el otro. Pero hay otras veces que sí varía, ¿no? Entonces depende mucho de la cantidad de datos y de los datos que tienes metidos ahí y obviamente del análisis que haces en la condición. Mi recomendación, al menos que no estés seguro realmente de las condiciones, es que lo mantengas separado. Que el on lo utilices simplemente con la idea de filtrar tus datos. Puedes meter aquí más de una condición, sí puedes, pero no con la idea de simplificar con el where, ¿no? O sea, mete las condiciones que necesitas para unir tus tablas. Si tienes 10 condiciones, pues metelas las 10, pero siempre con la idea de que eso es lo que necesitas para unir, no con la idea de que eso necesitas para filtrar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Perfecto. Sí, gracias. De nada. Sorry, te había entendido mal hace rato, pero bueno, de todas maneras es algo que voy a explicar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más sobre inner join? Ok. Entonces nos vamos a ir a lo que son los outer joins, que aquí es un cachín más complicado la manera de entender, pero tampoco es súper complicado, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a ir a lo que son este dibujito y este dibujito, ¿ya? Estos dos. Entonces vamos a ir primero a la teoría. Los demás son variaciones de joins, de estos joins de acá arriba, ya que les voy explicando un poquito más. El outer join. El outer join también nace de la idea de un producto cartesiano y también tiene la idea de tener un predicado para unir más de dos tablas, ¿ya? Entonces lo que dice es, ok, voy a unir dos tablas con una condición de unión, con un predicado de unión, pero no solo voy a devolver los comunes, sino una vez que termine de devolver los comunes, voy a devolver todos los elementos de uno de los conjuntos o de una de las tablas, ya sea mi tabla derecha o ya sea mi tabla izquierda, dependiendo qué es lo que me convenga, ¿ya? Entonces, el resultado va a agarrar y va a sacar todos los resultados que coincidan y al
y aquellos resultados que se encuentran tanto en la tabla derecha o en la tabla izquierda, depende qué es lo que le diga yo. Si le digo left, va a ser la tabla izquierda. Si le digo right, va a ser la tabla derecha. Y adicionalmente a eso, voy a agregar null. Voy a poner nulo o desconocido aquellos valores, aquellos campos que no tengan coincidencia en mi tabla. Sé que el concepto está medio raro hasta por ahí. Entonces vamos a ir a ver este ejemplito de acá. Prácticamente lo que dice acá es justamente el ejemplo que había hecho aquí. Voy a borrar estos otros, por favor. Que es, bueno, es básicamente lo mismo, solo que con otra. Entonces, acá lo que tenemos son los customers que al menos han realizado una orden, ¿no ve? Al menos tienen una coincidencia, ¿sí? Hasta ahí, bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo customers que están mostrados, o sea, que están listados en mi base de datos, pero que no han realizado ni una orden ahorita? No tienen una orden hoy en mi base de datos, pero sí están listados en mi base de datos, o sea, como fuente, ¿no ve? Como que tengo 10 customers. Este customer todavía no me ha ordenado nada, pero es parte de mi registro de clientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? ¿Cómo puedo ver aquellos customers que no me han realizado ninguna orden? ¿Ya? Entonces, o aquellos customers que sí han realizado una orden, pero ¿cómo puedo ver todos mis customers? Todos los que han realizado órdenes y aquellos que no han realizado órdenes. Entonces, para eso voy a utilizar un left join. Left join, ¿por qué? Mi tabla customers, que es la que puede tener la variación entre que existen customers que han realizado órdenes y existen customers que pueden no haber realizado ni una orden, está en mi lado izquierdo, por eso left, ¿sí? El resto lo voy a mantener igual porque es el parámetro de unión. Entonces voy a ejecutar. Acá en mis resultados lo que debería variar es que ustedes por algún lado deberían tener un customer, o bueno, podrían tener, más bien que deberían, un customer que no tiene una orden acá asociada, ¿ya? Entonces si busco, casi todos los customers tienen al menos una orden, ¿no? Ahí he encontrado una coincidencia, aquí encontré otra coincidencia, ¿no? Y si reviso el resto de mis datos, pues parecen ser los únicos. Entonces parece ser que hay dos customers que todavía no han hecho nada de órdenes. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Justamente lo que he hecho ahora. Where, que era nulo, el order ID, ¿no? Y ahorita les explico esto del is null, ¿ya? Si el order ID es nulo, pues muéstralo. Entonces resulta que hay dos customers que todavía no han realizado ninguna orden, ¿sí? Eso significa, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Cuándo se doy cuenta? La pregunta clásica que me hacen es ¿cuándo me doy cuenta qué tipo de join utilizar? Cuando el cliente les dije quiero mostrar absolutamente todos mis datos y aquellos que XXX, cualquier cosa, ese todos, ese todas, representa que no importa cuál sea su condición de unión, ustedes quieren mostrar todos los resultados de esa tabla, ¿sí? Y eso, ese todos, ese todas, les da idea de utilizar un outer join, ¿ya? Ya sea left o ya sea right, dependiendo cómo se encuentran sus tablas posicionadas, ¿ya? Entonces, voy a obviar un cachito del order ID para que les explique luego. Es lo mismo poner left join o poner left outer join. Es exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo hacer sales customers left join orders o hacer al revés, ¿no? Poner esto aquí. No es lo mismo, el resultado varía,
¿sí? Entonces, ojo, no es lo mismo el orden de resultado de las tablas que uno pone, da distinto resultado. Perdón, el orden que ustedes ponen en las tablas da distinto resultado en lo que son los outer joins, ¿ya? Si ustedes ponen tabla 1, left join tabla 2, no es lo mismo que poner tabla 2, left join tabla 1, ¿ya? Varía el resultado. Aquí lo que va a hacer es devolver todas las órdenes de aquellos customers que han realizado una orden. Entonces, si se dan cuenta acá, si yo agarro y hago este where donde en la consulta 1 me devolvía datos, aquí no me va a devolver nada, porque no hay ninguna orden que esté vacía. Les ha devuelto absolutamente todas las órdenes de la tabla orders, todos los datos de la tabla que se encuentra en su izquierda, ¿sí? Entonces, no hay una orden que pueda existir que no tenga un customer asociado, ¿no? No creo que haya alguna orden ahí huérfana, o tal vez sí, pero en este caso no hay, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que equivaldría a hacer esta consulta? Si aquí ustedes le ponen write, ¿sí? Eso es lo que equivaldría a hacer esto, sería igual a hacer esto, ¿ok? Porque le están diciendo mostrarme, mostrarme todos los datos de mi columna, de mi tabla customer, y aquellos que tengan una orden, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Ahora aquí, el where. Cuando yo sé que mi columna tiene valores nulos, no puedo utilizar el parámetro de comparación igual. O sea, puedo, pero no me va a dar nada. O sea, no me va a dar el resultado que yo espero. ¿Ya? No me va a dar. ¿Por qué? Porque el null no es un valor que pueda decir que es mayor, menor, es 1, es 5, es 0, no sé qué es null. Null es un valor desconocido. Y al ser un valor desconocido necesita utilizar cláusulas que equivalgan o que puedan trabajar con valores desconocidos. El null, aunque ustedes le pongan aquí en cadenitas, que también eso he visto harto, que le ponen como cadenita, le ponen igual, le ponen like, no sé, o sea, hacen un montón de cosas, ¿ya? Pero no. Cuando ustedes saben que ustedes están trabajando con valores nulos, necesitan utilizar funciones que trabajen con valores nulos. Una de las funciones que trabaja con valores nulos es el isNull o el isNotNull, ¿sí? Que esto sí me dice, ¿es nulo o es no nulo? ¿Sí? Entonces eso sí va a arrojarme el valor que yo espero, ¿no? En este caso me está mostrando todas las órdenes que no sean nulas. Y aquí en este caso me muestra todas las órdenes que son nulas, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta? Vamos a ver si se ha entendido después de este tema, ¿ya? Entonces, justamente lo que mencionaba hace rato a Ever, ¿no? Entonces, hay dos tipos de sintaxis alrededor de toda la historia de SQL. La ANSI 89 y la ANSI 92. Como les mencionaba antes, se ponía para unir dos tablas o más de dos tablas, comas, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5, T6 y así sucesivamente, tantas tablas yo quiero unirlas. Y en el where pondríamos la condición T1 columna 1 igual a T2 columna 1, T3 columna 2 igual a todas las condiciones. El problema estaba que si yo me olvidaba poner en el where la condición, estaba creando un producto cartesiano. Entonces me creaba el producto cartesiano, impactaba el performance, era de difícil mantenimiento porque no te daba no te daba un error, ¿no? Simplemente se ejecutaba y tú no podías inferir qué había pasado, por qué no te estaba saliendo el resultado que debería salirte. Tenías que revisar tu código y decir, pucha, me falta esta condición, ¿no? Entonces ya habías ejecutado 10.000 veces y habías hecho muchas cosas, ¿no? Entonces era de alto mantenimiento. Ahí es donde surgió lo que es el join, ¿no? Si ustedes acá no ponen el on, o bien el poner el on, les va a salir un error,
¿no? Aquí, si ustedes no pusieran esto, les sale un error de sintaxis, lo cual no deja ejecutar el query. Así tenga todo lo demás bonito, no lo deja ejecutar. Y eso hace que se evite los cross joins. Y al evitar cross joins estamos evitando problemas de performance en nuestros queries. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, entonces por ejemplo aquí hay dos ejemplitos donde yo voy a mostrar justamente lo que me decías, Ever. Acá en el on yo estoy utilizando el on y el where como filtros, ¿no ve? El on para unir las tablas y el where para filtrar mis datos. Y aquí lo estoy utilizando como condicionamiento de unión de ambas tablas, ¿no? Entonces, si ustedes ejecutan ambos queries, van a notar la diferencia entre cuál es la ejecución que hace internamente. Pero antes de que hagan esto, por favor, necesito que entiendan primeramente cómo SQL trabaja internamente para poder ejecutar sus datos en lo que es unión de consultas. ¿Ya? Denme un segundo y vamos a ir, por favor, alístense un papelito, un lápiz, cualquier cosa que tengan por ahí, o pueden hacerlo exactamente en su máquina también, no hay ningún problema. Tengo un ejemplito súper simple que justamente lo que hace es tener algo que nada que ver con nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a venir acá y tengo, dice, una tabla 1 que tiene una columna 1, una columna 2, una columna 3, tiene A, B, C, D, D, G, etcétera, ¿no? Igual tengo mi tabla 2 que también tiene una columna 1 y una columna 4 y tiene sus datitos. Entonces lo primero que voy a hacer, así de ejemplito, va a ser hacer un select. Quiero que me muestre la columna 1 de la tabla 1, la columna 2 de la tabla 1, la columna 3 de la tabla 1 y la columna 2 de la tabla 4, la columna 4 de la tabla 2. Ok, muestro mi resultado, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. El ejercicio dice, vas a hacer un join de la tabla 1 con la tabla 2, de la tabla 2 con la tabla 1, donde la columna 1 de la tabla 1 sea igual a la columna 1 de la tabla 2. Empiezo, ¿no? Entonces vengo, columna 1, tabla 1, tienes que ser igual a columna 1 de la tabla 2. Si la condición se cumple, anoto el resultado. Si la condición no se cumple, obvio el resultado. Entonces vengo, A, ¿eres igual a A? Sí, soy igual. Entonces anoto el resultado. Entra a mi resultado. Y voy a anotar la columna 4 de la tabla 2, que sería esta. ¿Sí? Ahí. A, ¿eres igual a E? No. A, ¿eres igual a E? No. Perfecto. ¿He terminado de ejecutar aquí? Sí. Me paso al siguiente. D, ¿eres igual a A? No. D, ¿eres igual a E? No. D, ¿eres igual a E? Tampoco. Chao. E, ¿eres igual a A? No. E, ¿eres igual a E? Sí. Entonces anoto mi resultado. Y voy a anotar esta. E, ¿eres igual a E? Sí. Entonces anoto mi resultado. La columna F. ¿Hay más rows que evaluar? No. ¿Hay más rows que evaluar? No. ¿He terminado? Sí. Entonces la unión de esas dos tablas con la condición del join es esta. ¿Sí? Ahora lo que pido es que me hagan un left join. Perdón, un right join. Vamos a hacer un right join. Va a ser mucho más interesante.
3 minutitos para que me presenten el resultado. Vamos a ir viendo. ¿Quién se anima a presentar el resultado, chicos? Recuerden, ¿qué es lo que dice el outer join? Lo que va a hacer es primero sacar todas las coincidencias y después devolver todos los elementos de uno de mis conjuntos. En este caso me está pidiendo un right join, ¿no? el de mi conjunto derecho o de mi tabla derecha. Y las duplas que no tengan referencia en la otra tabla las lleno como nulas. Eso es lo que dice mi right join, digo mi outer join en sí. David, ¿te animas a presentar? David. David a la 1, David a las 2, David a las 3. Cristian, ¿te animas a presentar? No lo tengo ahorita, pero así viendo la pantalla, lo que estás mostrando, el resultado que va a mostrar es solamente 3 registros de la tabla 2. Porque y de la tabla 1 no estaría mostrando la segunda fila, que es en la columna 1 es la D, porque es un right join. Entonces, quien pesa más es la tabla... no, la tabla 1, perdón. Es solamente la A y la E. O sea, según el resultado, ¿qué es lo que debería aparecerte ahí? De la tabla 2 con la derecha de la tabla 1 es los 3 registros de la tabla 1, sin tomar en cuenta No, falta un poquito más. A ver, vamos a ir. Lisette. Lisette. Lisette a la 1, Lisette a las 2, Lisette a las 3. Ok. Grisel. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Te animas a presentar? Se le está desde mi celular. Ya. Lo siento. Dale. Diego. Una consulta aquí. Dime, Jorge. Al tener la cláusula on, ¿no sería el resultado igual que lo que habíamos hecho antes? Tal vez. Es distinto join, ¿no ve? O sea, sí va a ser la misma condicionante, pero lo que dice el outer join, que en este caso es un right join, dice, vas a
a sacar todo lo que te devuelva la condicionante y vas a mostrar todos aquellos datos de uno de tus conjuntos, en este caso del conjunto de la derecha. Y aquellos valores que no tengan duplas en la otra tabla los llenas como nulos. Eso es lo que dice la teoría de cómo evalúa sus datos el right y el left join. Lore, ¿le Yo entendí más? Dale. Sí, sí. Perfecto. ¿Tendría lo mismo? Pues, ¿quieres presentarlo o lo quieres que lo siga nomás y vos me dictas? Sí, porque he hecho mi cuaderno. Ya, dale un cachito. Ya, tendrías lo mismo. Dame un cachito ahorita. Comparto. Ya. Sí, tendría lo mismo porque es la unión de los dos, pero tengo que añadir la tabla de la derecha, que en este caso sería la tabla 1, y pondría en la última fila D, D, G, y el último valor de la columna 4, como no la tengo, la pondría null. Perfecto. Sí, ese es el resultado. Ahora vamos a ver por qué, ¿no ve? Entonces, como le decía a Jorge hace ratito, la teoría del outer join dice, voy a devolver, y aquí voy a poner outer, porque en este caso este join es un outer. Dice, voy a devolver todo lo que coincide con mi predicado y aquellos datos que se encuentren en mi tabla derecha. Todos aquellos datos que no tengan una coincidencia en la otra tabla los lleno como nulos. ¿Ok? Entonces voy a lo primero, ¿no ves? Los que coincidan. A, ¿eres igual a A? Sí. A y entra, ¿no? A, ¿eres igual a D? No. Perdón. A, ¿eres igual a E? No. A, ¿eres igual a E? No. D, ¿eres igual a A? No. A, E, no. A, E, no. E, ¿eres igual a A? No. A, E, sí. Entra. A, ¿lo otro es? Sí. Entra. Hasta aquí es lo mismo que habíamos hecho en el inner join. Ok, ¿ya he terminado de unir todas? Sí. ¿Todas las que coinciden con mi condición? Sí, las he terminado de unir. ¿Qué más dice la teoría? Vas a mostrar todos los resultados de tu tabla derecha, en este caso, de mi ejercicio. Ok. ¿Estás dentro de mi resultado? Sí, estoy dentro de tu resultado. Entonces no necesito mostrarte, porque ya estás dentro. A, B, C, ya está dentro de mi resultado. D, ¿estás dentro de mi resultado? A, E, E, no. No estoy dentro de tu resultado. Entonces te agrego D, D, G. ¿Qué voy a poner acá? No sé, porque no tengo un valor en la otra tabla. No hay una D en la columna 1 que tenga un valor. Entonces te lleno como nulo. Eso es lo que dice la teoría. Cuando no tengo un match, cuando no tengo una coincidencia en la otra tabla, lo lleno como nulo. ¿Sí? ¿Estás en mi resultado? Sí, ya estoy en tu resultado. ¿He terminado de ejecutar todos mis rows? ¿Hay algún row que necesite ejecutarse? No, todos ya están ejecutados y comparados y validados. Entonces, este es mi resultado. ¿Sí? Internamente, este ejercicio que hemos hecho acá hace eso por debajo. Va y valida todo. Bueno, voy a quitar esto. Va y valida todo. Dice orden. Orden, que tenga orden. El QSID de la tabla orders columna 1 coincide con el QSID de la tabla customers columna 1. Sí, si entra, pues anoto. Si entra, anoto. Si entra, anoto. Entonces va a haber un rato donde me va a decir, ok, ya he terminado de poner todo lo que es coincidencia. ¿Hay algún dato en mi tabla customers que no aparezca en mi resultado? Y en este caso le dice sí, hay dos customers que no tienen órdenes. Entonces anotalas. Y como no tienen orden, llénalo como nulo. Y eso es exactamente lo que hace. Anota el resultado del customer. Y como no tiene dato en la tabla que está haciendo match, lo anota como nulo. ¿Sí? Tal cual hemos hecho en papelito. Bueno, acá.
tal cual hemos hecho aquí, es este mismo criterio que agarra y corre el SQL por debajo para hacer la evaluación de sus datos. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poquito mejor de cómo ejecuta SQL por debajo. Entonces, una vez más, cuando utilizo right o left o cuando utilizo join normalito, el inner join, pues depende de lo que me pidan, ¿no ve? Generalmente cuando te dicen todos, todas, mostrame todos los datos que tengan en esta tabla independientemente de tu condición, eso significa que necesitan un right o un left join. ¿Cómo ponerle right o left? Pues depende cómo pongan sus tablas, ¿no ve? Si le ponen así, pues pondrán left si quieren del lado del customer. Si ponen así, pues le pondrán right si quieren de este otro lado. ¿Ya? Ambas son, o sea, en cuanto a término de ejecución y performance, ninguna tiene mayor peso que la otra. O sea, ambas cuestan lo mismo. No es que este sea mejor que este o este mejor que este. ¿Sí? Cuestan exactamente lo mismo en términos de costo de performance. ¿Qué pasa si yo quiero unir otra tabla más aquí? ¿Cómo lo hago? Entonces, simplemente continúo y digo join y uno con la otra tabla que tenga que unir. Por ejemplo, si en mi estructura, ahorita he hecho esto, ¿no ve? Quiero unirla con mi tabla order details, pues le diré sales.order details as od para no complicarme, y aquí necesito ponerle un on, ¿no? Donde qué es lo que va a ser igual. Entonces voy a tener una condición de unión. ¿Quién se relaciona? Órdenes con detalles de orden, ¿no? Estas dos tablas se relacionan. ¿Cuál es el atributo de relación que tiene? O tal vez el atributo que yo quiero utilizar que coincidan, ¿no? Entonces si reviso, ambas tablas tienen order ID. Detalle de orders tiene order ID y orders tiene order ID. Entonces eso lo voy a utilizar porque no necesito, o sea, no tengo algún otro requerimiento que quiera utilizar. Entonces pongo o.order ID, donde en la tabla orders sea igual a la tabla order details.order ID. Y ya he realizado la unión de mis datos. Ojo que aquí ya me piden, ¿no? Como tengo ya orden ID en ambas tablas, me va a decir de cuál de tus tablas quieres que se muestre el order ID. Y tengo que poner pues de la tabla que a mí me convenga mostrarlo, ¿no? Y aquí puedo utilizar otro tipo de join. Si ustedes al principio han utilizado outer join y ustedes quieren utilizar otro tipo de join después, pues pueden hacerlo. Recuerden, unen esto con esto y esa unión se une con eso. Y toda esta unión se une con la siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que hace. Ahora, para su ejemplo, voy a ponerlo acá porque quiero escribir acá. Para su ejemplo que tienen en su PPT, utilizan la tabla Production Suppliers, S, Join, Production Products, ASP, o S.supplier ID es igual a P.supplier ID, donde S.country es igual, o pueden ponerle igual o like, o como les había dicho, esa N es de national, pueden obviarla, no necesitan ponerla, se utiliza más que todo por el tipo de dato que tienen. Y ok, aquí dice S.company, company name, as supplier, as proveedor, vamos a ponerle nosotros, coma, S.country, P.product ID, y P.product name,
p.unitPrice. ¿Sí? Eso es lo que tengo en mi primer query. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que me devuelve mi query? ¿Quién me puede decir? En lenguaje natural. ¿Nadie? Yo. Dale. ¿Primera o la segunda? La primera. La primera. Devuelve directamente todos los productos que tengan suppliers o distribuidores, puede ser, suppliers. ¿Proveedores? Los proveedores, todos los productos, de todos los proveedores, sus productos, cuyo país sea Japón. Devuelve el nombre de la compañía, el país, el tipo, el identificador del producto, el nombre y el precio unitario. Exactamente, ¿no ve? Entonces me devuelve aquellos productos cuyo proveedor pertenezca al país de Japón, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y me devuelve el nombre del proveedor, el país como tal, el ID del producto, el nombre del producto y su precio unitario con el que tiene, ¿no ve? Entonces, acá. La gran diferencia es lo que mencionábamos hace rato con Ever, lo que discutíamos, ¿no ve? Puedo poner la condición en mi sección de long, puedo hacerlo. La manera de ejecución que tiene, y voy a ejecutarlo en paralelo para que vean sus resultados. Aquí tengo 6 rows, aquí también tengo los mismos 6 rows, ¿ya? En distinto orden, no, en realidad es en el mismo orden, ¿no ven? Sí, exactamente en el mismo orden. Me da exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es cómo ejecuta internamente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace aquí? Y vamos a tratarlo de hacer, ejemplificarlo lo más que podamos. Acá lo que estoy yendo es solo comparando esto. Si el ID concuerda, si el ID es igualito, voy a unir mi dato. Voy a agarrar y voy a decir, ok, lo que el proveedor, si el proveedor que está aquí mostrado coincide con el de mi producto, muestro mi dato, ¿no? Y aquí voy a mostrar todo esto. Me va a devolver 77 rows y me devuelve de todos los países, ¿no? Absolutamente de todos los países. De todos los países, obviamente, que tenga un proveedor asociado a su producto, ¿no? En realidad, creo que no existiría un producto que no tenga proveedor. ¿Sí? Entonces, todos los productos tienen proveedores. Entonces, me devuelve el nombre del producto y su proveedor, ¿no? Ahora, sobre este resultado, yo recién filtro. Recién hago el filtrado sobre ese resultado. Y digo, una vez que has unido todos mis datos, recién voy a filtrar aquellos que tengan como país Japón. Y lo filtro, ¿no? Lo filtro y ahí me muestra los 6 rows. ¿Cuál es lo distinto acá? ¿Ya? Que al momento yo de unir mis datos, en vez de hacer esta partecita de acá, en vez de decir Product ID eres igual a supplier ID de la tabla producto eres igual a supplier ID de la tabla suppliers, en vez de decir solo eso, si me responde sí y le digo, ahora quiero que me digas si coincides, ahora quiero que me digas si tu country es Japón. Si tu country es Japón, mostrar en el resultado. Si no, no. Entonces lo distinto está en la tabla intermedia que sale aquí, de ejecutar esto versus de ejecutar esto. Si se dan cuenta, este es un claro ejemplo de que pueden tener el mismo resultado haciendo de las dos formas, pero internamente la ejecución es totalmente distinta. En uno de los lados tienen primero un resultado intermedio y después recién cortan sus datos. En el otro, no, al momento de estar metiendo sus datos para la tabla resultante ya están cortando los datos. Ya le están diciendo que coincida esto y coincida esto. Si ambos coinciden, entran a su resultado. Entonces la tabla, aquí no hay una tabla intermedia como la había acá.
¿sí? Es un pasito que se obvia, digamos, ¿sí? Pero mucho depende de la cantidad o la calidad, no, mentira, no la calidad, el tipo de dato que están queriendo retornar, ¿no? Muchas veces este resultado no va a dar siempre igual, ¿no? No va a ser lo mismo poner la condición del where aquí arriba, ¿ya? Depende qué es lo que están evaluando, depende qué es lo que están queriendo obtener, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. Si a ustedes les da lo mismo cortar los datos al momento de unirlos, hagan. Se van a obviar un paso intermedio. Pero evalúen la estructura de su base de datos. ¿Ya? Eso es clave para poder decir si decido ponerlo como el on o no, mejor utilizo nomás el where. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Voy a subir no lo he subido, pero voy a subir una práctica con hartos ejemplitos de esto, uno con ejemplos y otro con ejemplos con cláusulas para que los haga. Las cláusulas que voy a subir, algunas van a decir, ok, agarre de la tabla, tantos, o sea, como diciéndoles exactamente qué tablas quiero que muestren para sus resultados. Y otras van a ser en lenguaje natural, o sea, como si un cliente les estuviera pidiendo un reporte, ¿no? Por ejemplo, muéstreme los proveedores que pertenezcan al país como ¿no? Muéstreme los proveedores que pertenezcan al país de Japón con los siguientes detalles. Quiero que me muestre el nombre de la compañía, la ciudad, el país, el ID del producto, el nombre del producto y cuánto cuesta este producto originalmente, ¿no? Entonces esa es una consulta en lenguaje natural, que básicamente es lo que nos piden los clientes que hagamos al momento de darnos nuestros requerimientos. Entonces voy a poner ambas consultas, ambos ejemplos de consultas, para que ustedes vayan adecuándose a ambos estilos. ¿Sí? Preguntas, chicos. Una pregunta, Seila. Dime. En el ejemplo anterior, cuando has unido, cuando has puesto otro join, has puesto después de un on, ¿no ve? Y si lo ponemos todas las unidades primeros y las condicionantes en un solo on, ¿saldría lo mismo o...? No, te va a dar error, porque la sintaxis es así. O sea, es tabla 1, join tabla 2, condicionante. Join tabla 3, condicionante. Join tabla 4, condicionante. Join tabla 5, condicionante. O sea, no puedes poner tabla 1, join tabla 2, join tabla 3, join tabla 4 y todas las condicionantes después. No es parte de la sintaxis. Así es la sintaxis. Ah, ya. Ok, gracias por la aclaración. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta más? Una pregunta. En Dime. tema de performance, si yo tengo, digamos, la tabla 1 con 3 registros y la tabla 2 con 10.000 registros, ¿qué es mejor? Bueno, en el tema del left join va a ser más rápida, tienes menos datos, ¿no? Y en el tema del right join va a ser más pesada, ¿no? Es lo que se podría entender. Sí. Si una tienes menos tablas y otra tienes. Al hacer el join o el inner join comparado con el where, o sea, las condicionantes dentro del where, ¿varía en algo la performance por la sintaxis del ANSI o es similar? Con el inner join. El inner join creo que va a ser exactamente lo mismo, porque igual va a agarrar la coincidencia, ¿no? O sea, va a agarrar y va a decir todos los que coincidan. Si no coincides, pues no te muestra. Entonces, si tú le pones la condicionante en el on o le pones la condicionante en el where, en términos de performance es exactamente lo mismo, porque es inner join, ¿no? Porque como tú dices, si tuvieras que devolver left o right, depende a qué lado está la más pesada, te va a costar más la ejecución a ese lado. Pero si es inner join, solo muestra la coincidencia entre ambas, ¿no? Entonces no te dice devuélveme todas las de la otra tabla y las de la demás, ¿no? Entonces no te dice eso, porque solo va a agarrar lo que coincide, que en este caso va a ser lo que coincida con tus 3 datos de tu tabla más chiquita, ¿no? Porque no vas a tener dónde evaluar más. Y en esos casos,
infiere mucho el orden de las tablas, digamos, si es hacer un inner join. No, en inner join no influye. En inner join da lo mismo que tú pongas tabla 1, inner join tabla 2 o tabla 2, inner join tabla 1. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia ni en performance ni en ejecución. Ok, gracias. Venga. Ok, chicos, antes de que se termine la clase, por favor, tomaré lista y les mandaré el... ¿qué se llama? Dime. ¿Alguien me está hablando? Escuchaba a alguien que me estaba hablando. Ya, ok. Por favor, me avisan cuando me dicen presente. Cristian Gutiérrez. Estoy casi segura que te he visto, Cristian Gutiérrez. No sé si estás presente, pero por lo menos estás listado. Cristian David Gutiérrez, ¿verdad? Bueno. Enrique Castro. Presente. Gracias, Enrique. Juan Choque. Presente. Lía Segada nunca vino. Cristian Alba. Presente. Marco Arce. Presente. Grisel. Presente. Ever. Presente. David. David Solís. Escribe en el chat. Ya es que estoy con la ventana abajo ya. Ok, David. Diego. Diego sí también lo vi por ahí. Diego, allá. Lisette. Jimena. Presente. Jorge, estás. Ana Covarrubias. Presente. Lorelei, estás. Darwin, estás. Jimena Presente. Camacho. Jimena Camacho. Jimena Camacho no está, ¿no? Ya. Miriam. Presente. Ok. Gracias, chicos. Voy a anotar y ahorita les mando, por favor, la encuesta, que es distinta a la encuesta de todos los días. Es una encuesta de satisfacción. Así que se los mando ahorita. Por favor, no se olviden mandar la captura de las pantallas. Quería pedirles algo más que todo es para que vaya preparando la clase. O sea, yo tengo estructurada ya la clase para las dos siguientes clases, pero quería ver de poner algún otro extra material que tal vez es parte de la coincidencia. La siguiente clase, como les digo, vamos a ver lo que es el order by, el having. Vamos a ver parte de las funciones y los tipos de datos, ¿sí? Con eso estaríamos terminando lo que es el temario de todo lo que es el módulo de base de datos. ¿Hay algo más que a alguien más le interese saber para que prepare un extra material para que no se me vayan con dudas, o me hubiera gustado aprender esto, o no sé, cualquier otra cosa? Una pregunta, Celeila. ¿Has visto alguna vez Wix? ¿Wix? Ajá. Ajá, sí. ¿Quisieras ver algo sobre eso? No sé si existe. Bueno, yo actualmente manejo bastante Oracle en mi trabajo. Ya. Y había un tiempo que hacíamos cursores con parámetros para mandar, pero no sé si el Wix se podría hacer de alguna forma, mandar así parámetros. He utilizado, pero no lo he utilizado a profundidad,
pero déjame revisar una cierta bibliografía que tengo y ¿te parece si mañana te respondo exactamente y lo podemos ver tal vez el lunes? Ya, está bien, me parece ¿Ya? bien. Y no sé si también es de el Partition Big o Partition Big, que es para agrupar, pero también te permite colocar otros grupos, digo, otros campos, Partition y Big. no necesariamente los campos del agrupamiento. ¿Ya? Sí, es un cachín más avanzado, pero para eso necesitan saber bien el group by, pero claro, claro que sí, sí. Déjame anotarlo Ya, para que no me olvide. El Partition Big y lo que es el Wix, me dices, ¿no? sí. Alguien más, chicos, tiene, o sea, no prometo poner todo lo que me digan, pero por lo menos voy a tratar de darles un overview genérico sobre lo que me están pidiendo. Ok, muchas gracias. No, de nada. Tal vez sobre base de datos no relacional, digo, perdón, no SQL. Ya. O sea, ¿qué exactamente estás pidiendo de eso? Porque, o sea, hay un mundo de cosas, ¿no ves? Sí, sí, pero se está utilizando bastante, digamos, y se rompe un poco las formas normales que veníamos aprendiendo, ¿no? Se rompe eso y Ajá. sería bueno tener algo sobre eso. ¿Exactamente quieres bases de datos no relacionales o no que no sean de SQL como tal? No SQL, no SQL. Ya, no en SQL. Ok, perfecto. Ya, ¿algo más, chicos? Y una consulta yo para mí. El tema de un poco el tema de performance. Sé que hay en SQL Server se maneja los inner cluster y los non-cluster. Ajá. Ahí sí me puede decir cuál es la diferencia, porque el cluster sé que es para los índices, para los PKs, y los non-cluster son para hacer consultas más rápidas en tablas más pesadas. Entonces, ¿cómo se puede el tema de mejorar con los non-clusters? Y porque no tiene tablas particionadas, pero sé que con el non-cluster se puede optimizar. De parte, si me puedes dar una guía en eso. Claro, perfecto. Sí, no hay problema. Index clusters, no clusters, sí, claro. Les puedo mostrar también los toolcitos, cómo se los maneja, y algunos parámetros. O sea, voy a tratar de meter lo más básico, pero lo que creo yo que debería ser lo esencial que deberían saber para hacer lo primero que deberían hacer para eso, ¿sí? Pruebas de carga, me dices, Cristian, ¿verdad? Ay, ya. Ok, perdón. Cristian Álvarez uno, tú y Cristian Gutiérrez me dices pruebas de carga. ¿Pruebas de carga en qué sentido? O sea, ¿qué exactamente quieres saber sobre esto? Y estar datos masivos, ok. Sí, es un mundo también eso, pero voy a tratar de ponértelo. Datos masivos. Ok. ¿Hay algún otro request más, chicos? Sí, yo solo tengo una consulta. Nos pediste que estuviésemos revisando y haciendo esos ejercicios y nos dijiste que los 3 primeros podríamos hacerlos. Hay uno en la segunda parte que es el tema de round y lo que no pude era la número 10 de hacer este tipo de round, pero simplemente teniendo como base, o sea, agrupándolos, o sea, la división que se tiene, pero no teniendo los últimos 3 números, sino digamos, redondeamos a uno que tenga los últimos que sean 3 ceros. No he podido hacer eso, he buscado, pero no sé cómo hacer, cómo manejar eso. Ya me dices de la parte del select from novel, ¿verdad? Sí. El número 10. 10. Sí. Este que dice show your subject and name of people who won the medal in prize, ¿esa? No, no está en select basic, select from word. Ahí.
Ah, ya, select from world. Sí, la 10. Show the name and per capita and GDP for those countries that with GDP at least 1 trillion. Ok, ya. Redondea el valor. Ok. Ya, sí lo podemos revisar. O sea, en realidad esto Te se puedo hace con la mostrar función. si quieres, Claro, para claro. que te fijes. Aquí está. Hasta aquí me ha salido y me sale, o sea, me sale bien la división, pero lo que tengo que hacer es este redondeo. Tengo 55.000, por ejemplo, de Australia, y a mí me sale... por ejemplo, otro número, o sea, pero el redondeo no me está saliendo, no sé cómo añadir. Ya. Déjame recordar un poquito qué funciones de rounding les enseña acá en la parte del Word, en el Select. Aquí está, en el 9, por ejemplo, utilizado. Ya. Tienes la división y lo puedes redondear a 2 decimales, es lo que he hecho y me ha salido, digamos, ahí. Pero un redondeo de esto no puedo, no sé. Ya. Ya, se los muestro en la siguiente clase, ¿te parece? O se los mando ahora por el coso para que no extendernos un poco más de la clase, ¿te parece, Lorelei? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, súper gracias a ti más bien por la pregunta. Ok, chicos, ya es hora, entonces nos vemos el día de mañana. Si a alguno más se le ocurre algo, tenemos 3 clases más para poder un poquito explayarnos. Voy a tratar de que la última clase, como tenemos 1 hora de trabajo y obviamente no van a estudiar el último día de clases para su examen, entonces que el avance sea hasta el día lunes de todo lo que necesitamos ver en el resto del material que tengo planeado. Y el día martes, que va a ser su clase, pues ver en esta hora todos estos temitas adicionales para que nadie se quede con el tema este de, pucha, me hubiera gustado aprender esto, o yo esperaba ver esto más, ¿no? Eso, por si a alguno se le ocurre algo más, me hace saber nomás, ¿ok? Gracias, chicos. Gracias. Entonces nos vemos el Ok, día de gracias. mañana. Hasta luego. Saludos, chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana, buena noche. Chao, hasta mañana. Descansa.